Después de consolidar la defensa, Tigres está preparando otra sorpresa para la afición. Un nombre de peso podría estar en camino para asumir el lateral izquierdo, y las negociaciones ya están en marcha. En su estilo inconfundible, Willy González lanzó una provocación que dejó a los aficionados de Tigres en alerta. Pero, ¿tiene razón o solo quiere causar polémica? Además, Gerardo Torrado llegó con fuerza y ya avisó, es hora de renovar. Pero no vas a creer los nombres que está listo para dejar atrás. Mira quiénes son las leyendas que tienen los días contados en el club. Pero antes, si quieres estar al tanto de los movimientos dentro y fuera de la cancha de Tigres UANL, suscríbete al canal y deja tu comentario sobre los temas abordados. El Tigres UANL está a punto de entrar en una nueva etapa con la llegada de Gerardo Torrado como director deportivo. Conocido por su determinación y visión estratégica, Torrado ya ha dejado claro que su misión es revitalizar el equipo, manteniendo la tradición ganadora de los felinos, pero con una mirada puesta en el futuro. Los cambios planeados por él son ambiciosos y prometen sacudir las bases del club, que durante años se ha destacado como una potencia en el fútbol mexicano. Uno de los puntos más intrigantes de la llegada de Torrado es su enfoque en la formación de nuevos talentos. Sabe que para mantener al Tigres en la cima, es fundamental invertir en las categorías inferiores. Durante años, Tigres se ha consolidado como uno de los equipos más poderosos de la Liga MX, pero, a diferencia de otros gigantes, no ha sido tan efectivo en la revelación de jóvenes jugadores. Torrado, quien se destacó en las categorías inferiores de Pumas antes de convertirse en uno de los principales nombres del fútbol mexicano, entiende la importancia de crear una base sólida y de alta calidad. Pretende implementar programas de desarrollo juvenil, centrándose en la formación técnica y táctica, pero también en el desarrollo personal de los jugadores. Su objetivo es transformar al Tigres en un club que no solo compre estrellas, sino que también las forme. Otro punto importante de la gestión de Torrado será su cercanía con el técnico Veljko Paunovic. A diferencia de gestiones anteriores, donde los técnicos tenían carta blanca para tomar decisiones solos, Torrado cree que la colaboración entre la directiva y el cuerpo técnico es esencial para el éxito del equipo. No será un simple administrador, sino un socio estratégico de Paunovic, ayudando a definir las mejores direcciones para el club. Este enfoque colaborativo busca asegurar que las decisiones tomadas dentro y fuera del campo estén alineadas con los objetivos a largo plazo de Tigres. La internacionalización de Tigres es otra prioridad para Torrado. Aunque el club ya ha ganado respeto en México, Torrado quiere expandir esa influencia al escenario global. Planea aumentar la participación de Tigres en competiciones internacionales y organizar amistosos contra grandes clubes europeos. La idea es hacer que Tigres se convierta en un nombre conocido y respetado mundialmente, atrayendo nuevos aficionados y elevando el estatus del club a un nuevo nivel. Sin embargo, tal vez la medida más audaz sea la renovación de la plantilla. Tigres cuenta con jugadores que son verdaderos íconos, como Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Guido Pizarro, Rafael Carioca y André-Pierre Gignac. Han sido fundamentales para los numerosos títulos que ha ganado el club, pero Torrado sabe que es necesario preparar el futuro. No teme hacer los cambios necesarios, incluso si eso significa prescindir de algunos de estos ídolos para dar espacio a nuevos talentos. La idea es crear un equipo que pueda continuar la tradición ganadora de Tigres, pero que también tenga el vigor para enfrentar los desafíos de los próximos años. Finalmente, Torrado no llegó a Tigres para mantener las cosas como están. Tiene una visión clara, quiere asegurar que Tigres gane al menos un título al año. Esta meta ambiciosa refleja la mentalidad ganadora que trae al club. Con Torrado al mando, Tigres no solo pretende mantener su posición destacada en la Liga MX, sino que también aspira a convertirse en una referencia en el fútbol mundial. Ahora, aficionado, con todos estos cambios a la vista, ¿cómo crees que le irá al equipo en esta nueva fase? ¿Crees que Torrado logrará cumplir su promesa de traer títulos anuales a nuestros Tigres? Deja tu opinión en los comentarios. Los Tigres UANL se han consolidado como uno de los equipos más fuertes de la Liga MX en los últimos años, pero eso no significa que estén exentos de críticas. Recientemente, el periodista deportivo Willy González, de la cadena Multimedios Deportes, no perdió la oportunidad de lanzar una indirecta al equipo felino tras la baja asistencia de público en el partido contra el Club Pachuca en la segunda ronda de la Leagues Cup 2024. Y, por supuesto, como aficionado apasionado de Tigres, no podemos dejar pasar esta provocación sin una respuesta a la altura. Willy González, conocido por sus opiniones polémicas, aprovechó el espacio en su programa en RG La Deportiva para criticar la gestión de Tigres UANL, ironizando sobre la baja asistencia de aficionados en el Estadio Q2. Según él, la idea de que Texas se pertenece y a Tigres es una gran mentira, y la baja asistencia de público en el partido contra Pachuca sería la prueba de ello. Pero, ¿tiene fundamento esta crítica? Primero, es importante recordar que el fútbol se compone de momentos. En el partido contra el Inter Miami, que contó con la presencia de estrellas como Messi, Suárez y Busquets, el estadio estaba lleno. Y no se puede negar que estos grandes nombres atraen público, pero eso no disminuye el apoyo fiel que Tigres tiene en todos sus partidos. Incluso sin Messi en el campo, los incomparables siempre se aseguran de apoyar al equipo, ya sea en México o en Estados Unidos. Además,
Es bueno recordar que la asistencia de público en los partidos puede variar por diversos factores, como el horario, el día de la semana e incluso la distancia del estadio para los aficionados. La afición de Tigres es conocida por su pasión y lealtad, y no es porque un partido haya tenido menos público que debemos subestimar la fuerza de los incomparables. Siempre están presentes en los momentos más importantes, y eso es lo que realmente importa. Willy González puede intentar disminuir el impacto de Tigres en Estados Unidos, pero los números no mienten. El club tiene una base sólida de aficionados que sigue al equipo en todos los lugares, ya sea en México o fuera de él. ¿Y qué pasa con esa historia de que Texas no pertenece a Tigres? Puede que no pertenezca oficialmente, pero en cada partido, los felinos demuestran que tienen el poder de conquistar corazones y dominar donde quiera que jueguen. Y ahora, aficionado, ¿cómo evalúas las críticas del periodista? ¿Crees que tiene razón o solo está tratando de crear polémica? Deja tu opinión en los comentarios y demuestra que la fuerza de los incomparables va mucho más allá de los números de taquilla. Después de consolidar la defensa con la llegada del defensa brasileño Joaquín Pereira, Tigres de la Autónoma de Nuevo León sigue en busca de ajustes importantes en la plantilla. La prioridad ahora es reforzar el lateral izquierdo, una posición que ha sido el foco de atención por parte del cuerpo técnico comandado por Veljko Paunovic. Con la intención de fortalecer aún más al equipo y asegurar una competencia reñida por posiciones, el club está buscando a 3 jugadores que podrían cumplir con esta necesidad. Entre los nombres que están en la mira de Tigres, destaca un viejo conocido de Paunovic, Alejandro Mayorga. El lateral izquierdo ya trabajó bajo el mando del técnico serbio durante su paso por Chivas, y esa conexión podría ser un factor decisivo para su posible traspaso al equipo felino. Mayorga tiene experiencia en clubes de gran expresión en el fútbol mexicano, como Pumas, Chivas y Cruz Azul, y su llegada sería vista como un gran refuerzo para la posición. Además de Mayorga, otros 2 jugadores han sido mencionados como posibles opciones para ocupar el lateral izquierdo. Daniel Aceves, de Pachuca, es un joven talento que ya tuvo experiencia internacional, habiendo jugado en la segunda división de España con el Real Oviedo. Su juventud y potencial son aspectos que agradan a la directiva de Tigres. Por otro lado, Osvaldo Rodríguez, de León, es otra opción que se está considerando. Aunque ha perdido espacio recientemente en su club, Rodríguez aún es visto como un jugador con calidad suficiente para competir por la titularidad en el equipo de Monterrey. La decisión final sobre quién será el nuevo lateral izquierdo de Tigres dependerá de las negociaciones en curso. El mercado de transferencias para los felinos ha sido relativamente tranquilo, con pocos cambios drásticos en la plantilla. Sin embargo, el cuerpo técnico sabe que la llegada de un nuevo lateral es crucial para fortalecer al equipo y garantizar que Tigres esté preparado para enfrentar los desafíos restantes de la temporada. ¿Y tú, aficionado, quién crees que debería ser el elegido para reforzar el lateral izquierdo de Tigres? ¿Será Alejandro Mayorga, con su experiencia bajo el mando de Paunovic, la mejor opción para el equipo? Deja tu opinión en los comentarios y únete a la conversación.